Mientras la ciudad permanece tranquila debido a las medidas de aislamiento que se han propuesto para evitar el contagio del COVID-19, hay servicios esenciales que deben seguir operando. Es el caso de la recolección de basura y limpia, que deben seguir a pesar de las circunstancias y con las medidas de protección que se puedan conseguir. Dieron cubrebocas, pero no ha sido constante el seguimiento. Yo por mi parte me compro este tipo de guantes para aislarme un poquito de lo que podría ser la contaminación, pero al final de cuentas me contamino. Y aunque también cuentan con el gel antibacterial, la situación que hay en el país no deja de provocar algo de miedo por seguir trabajando en las calles. Pues con un poquito de nervios, y sí hay gente que pregunta que por qué seguimos trabajando. El servicio de limpia y recolección de basura se mantendrá en la capital del país por ser parte de los servicios esenciales, además de que en esta temporada de aislamiento las personas producen más desechos que de manera habitual y no es posible mantener la basura en casa. No, creo que la gente no podría estar sin que se le retire la basura. Ahorita toda la gente, como está en sus casas, están haciendo limpieza y están sacando al doble de basura. Al doble, entonces ahorita yo creo que si nos detuvieran sería un foco de infección mayor todavía, porque están aprovechando para sacar todo lo que no han sacado en meses. Sí se mandan sacando basura. Recuerde que los servicios de recolección de basura seguirán trabajando de manera habitual, recibiendo los residuos separados entre orgánicos e inorgánicos. Esta regla aplica bajo cualquier circunstancia. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.